Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio, o mejor dicho, un audio del Catecismo Mayor de Westminster aquí en Presbiteriano Confesional. Desde el principio quiero invitarles, como lo he hecho en todos los videos, como también los podcasts, a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también le puedan dar a la campanita, y si este material les bendice, les ayuda, es una herramienta para ustedes o para sus hijos, les invito también a que puedan compartir este material en sus plataformas como Facebook o otras más. Así que vamos a comenzar con la tercera parte del audio del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta número 40. Vamos a comenzar. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? Respuesta. Era necesario que el mediador, quien reconciliaría a Dios y el hombre, fuese Dios y hombre en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, confiando en ellas como obras de toda la persona. Pregunta número 41. ¿Por qué nuestro mediador fue llamado Jesús? Respuesta. Nuestro mediador fue llamado Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Pregunta número 42. ¿Por qué a nuestro mediador se le llamó Cristo? Respuesta. A nuestro mediador se le llamó Cristo porque fue ungido sin medida sobremanera por el Espíritu Santo, y fue así elegido y revestido plenamente de toda autoridad y capacidad para ejecutar los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Pregunta número 43. ¿Cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Respuesta. Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar a su iglesia en todas las edades, mediante su espíritu y palabra, de diversas maneras de administración, toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Pregunta número 44. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios una sola vez como un sacrificio sin mancha para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua intercesión por ellos. Pregunta número 45. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí y dándoles oficiales, leyes y censuras, mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos, y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos, y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio. Pregunta número 46. ¿En qué consiste el estado de humillación de Cristo? Respuesta. El estado de humillación de Cristo consiste en aquella baja condición en la que por causa nuestra se despojó a sí mismo de su gloria,
tomando sobre sí la forma de siervo en la concepción y su nacimiento, vida, muerte y después de su muerte, hasta su resurrección. Pregunta número 47. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en la concepción? Respuesta. Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre, en la plenitud del tiempo le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella, con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Pregunta número 48. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Respuesta. Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente al luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás y las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. Pregunta número 49. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en su muerte? Respuesta. Cristo se humilló a sí mismo en su muerte, en que habiendo sido traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y rechazado por el mundo, condenado por Pilato y torturado por sus perseguidores, asimismo, en que luchando con los terrores de la muerte y los poderes de las tinieblas, sintiendo y llevando el peso de la ira de Dios, ofreció su vida como un sacrificio por el pecado, soportando la dolorosa, vergonzosa y maldita muerte de la cruz. Pregunta número 50. ¿En qué consistió la humillación de Cristo después de su muerte? Respuesta. La humillación de Cristo después de su muerte consistió en haber sido sepultado, continuando en el estado de los muertos y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día, lo cual ha sido, por otra parte, expresado en estas palabras: descendió al infierno. Pregunta número 51. ¿En qué consiste el estado de exaltación de Cristo? Respuesta. El estado de exaltación de Cristo comprende su resurrección, ascensión, sentarse a la diestra del Padre y regresar por segunda vez para juzgar al mundo. Pregunta número 52. ¿Cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? Respuesta. En su resurrección, Cristo fue exaltado, en que al no haber visto corrupción en la muerte, paréntesis, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, cierro paréntesis, y teniendo el mismo cuerpo en el que sufrió con sus mismas propiedades esenciales, abro paréntesis, pero sin mortalidad y otras debilidades que pertenecen a esta vida, cierro paréntesis, realmente unido a su alma, se levantó otra vez de entre los muertos al tercer día por su propio poder, por lo cual él se declaró a sí mismo ser el Hijo de Dios, haber satisfecho la justicia divina, haber vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la misma, y ser Señor de los vivos y de los muertos, todo lo cual hizo como persona pública, la cabeza de su iglesia, para la justificación de ella, para vivificarla en gracia, defenderla de sus enemigos y asegurarle la resurrección de entre los muertos en el día final. Pregunta número 53. ¿Cómo fue exaltado Cristo en su ascensión?
Respuesta: Cristo fue exaltado en su ascensión, en que, habiendo aparecido y conversado con frecuencia con sus apóstoles después de su resurrección, hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios y comisionándolos a predicar el Evangelio por todas las naciones, 40 días después de su resurrección, Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, visiblemente subió a los más altos cielos para recibir allí dones para los hombres, para elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo y para preparar un lugar para nosotros, donde Él mismo está y donde continuará hasta su segunda venida al fin del mundo. Pregunta número 54. ¿Cómo es exaltado Cristo al estar sentado a la diestra de Dios? Respuesta: Cristo es exaltado al estar sentado a la diestra de Dios, en que, como Dios hombre, ha sido elevado al más alto favor para con Dios el Padre, con toda plenitud de gozo, gloria y poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y reúne y defiende a su iglesia, y subyuga a los enemigos de ella, provee de dones y gracias a sus ministros y a su pueblo, e intercede por ellos. Bueno, queridos hermanos y amigos, esta ha sido la tercera parte del Catecismo Mayor de Westminster, desde la pregunta número 40 hasta la 54. Próximamente estaré subiendo el audio de una cuarta parte y así sucesivamente. Invitarles, queridos hermanos, a que compartan este material. Es un muy buen material para poder enseñar a nuestros hijos o a personas nuevas que lleguen a nuestras iglesias, para poder tener un fundamento sólido, escritural, también histórico, que pueda ayudar al crecimiento del conocimiento de Dios en la iglesia como también en las familias. Así que recordarles que se pueden suscribir un poco más abajo a mi canal, allí en las palabritas en rojo, y también darle a la campanita, porque si ustedes le dan a la campanita podrán recibir una notificación al momento en que suba un nuevo video a este canal. Así que eso es todo, queridos hermanos. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio o un nuevo audio del Catecismo Mayor de Westminster, o si no, sobre otro tema. Así que nos vemos, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente.